cananitas. Y nos damos cuenta que esa era una tierra pagana, donde ellos prácticamente seguían ritos paganos. Era una cultura totalmente alejada y apartada de Dios. Pero Dios interviene en su providencia en esta familia de una manera que no imaginamos. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Lo leemos en el versículo 7 del capítulo 38. ¿Por qué lo hizo? El texto no nos dice, pero nosotros nos damos cuenta que Dios lo quitó y lo mató. Uno de mis sermones más favoritos fue Donald. Lo predicaba Donald cuando yo estaba en el colegio. Era un presbiteriano y él predicaba en Filadelfia y tenía siempre un hábito durante sus sermones. Y decía un hombre que Dios lo mató. Siempre decía eso al final del sermón. Él se fue y vamos a tomarlo para el siguiente domingo posiblemente. Él siempre decía eso cada vez que mataban a un hombre en la Biblia. Es un sermón pesado. Y cada vez que él mencionaba que Dios había matado a uno de los hombres de la Biblia, golpeaba el púlpito. Bueno, difícil. Es un sermón poderoso, porque nos recuerda lo que este texto está diciendo. La santidad de Dios. La santidad de Dios. Lo que dice Pablo en Gálatas, ¿no es cierto? Dios no puede ser burlado. No podemos nosotros burlarnos de Dios. Son ejemplos que tenemos allí. Es importante que nosotros entendamos esto y que nosotros podamos verlo a través de la palabra. Es lo que el texto nos está diciendo. ¿Sí? Mira lo que pasó entonces en el versículo 8 del capítulo 38. Dice, entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. ¿Pero qué pasó entonces con esta descendencia? Bueno, no quiero ofender a nadie. Esta es cómo funcionaba antiguamente en la cultura judía. Y era el liberate, el matrimonio levita, o el liberato, el matrimonio levita. Entonces tenía que seguir ese tipo de ley, ¿no es cierto? Si moría el hermano, tenía que volverse, el hermano siguiente tenía que llegar a ser el esposo de la siguiente hermana, y así sucesivamente. Y así era que funcionaba. Entonces era una forma en la cual el hermano tenía que casarse con la siguiente hermana. Y en esta ley levita, los hijos venían siendo hijos del hermano. Era una forma de bendecir a la familia a través de la línea de descendencia. Y Judá lo sabía. Era algo noble que él tenía que hacer para honrar esa ley liberata. Si de lo contrario, esta mujer podría estar en peligro de otros hombres. Entonces era muy peligroso para una mujer estar viuda en aquella época. Por eso es que él la envía a la casa de su padre. Nosotros lo podemos leer en Deuteronomio. Lo podemos leer también en diferentes porciones bíblicas. Deuteronomio 25. Entonces nosotros nos damos cuenta desde antes, estábamos viendo nosotros este tipo de situación. Cualquiera de estas leyes levíticas que estaban allí presentes, no las estaba siguiendo Onán. Onán no las quería seguir. Él sabía que era lo correcto, pero él no quería embarazar a la mujer de su hermano.
Entonces vertía en tierra para no dar descendencia a su hermano. Y esto desagradó a Dios. Lo desagradó, dice la palabra de Dios, que desagradó en ojos de Jehová lo que hacía ya él también le quitó la vida. Estaban pecando en contra de su hermano, en contra de su esposa y en contra de toda la generación. Y últimamente estaba pecando en contra de Dios. Y por eso Dios lo mata. Ahora nosotros tenemos 2 hijos muertos. Y aún tenemos una viuda. Entonces, ¿qué pasa? Miremos el versículo 11. Y Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo. Porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en la casa de su padre. Aquí termina el acto 1. Recuerde, el acto 1 y vamos a empezar el acto 2. El acto 2. ¿Cómo se preserva? ¿Cómo se preserva del menor al mayor? Versículo 12. Versículo 12. Lo que nos damos cuenta es que Tamar estaba desesperada. Dice, pasaron muchos días y murió la hija de Sua, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía los trasquiladores de sus ovejas en Timnat, él y su amigo Ira, el adulamita. Entonces podrían estar pensando que Judá podría estar pensando que dos de sus hijos murieron. No quería darle su tercer hijo, porque estaba pensando que esta mujer tenía algo que los mataba. Podríamos llegar a pensar eso. Entonces había un dolor por parte de Judá, que no quería ver que sus otros 2 hijos murieran. Pero lo que nosotros nos damos cuenta, que ellos están deshonrando la ley de Dios. Y es lo que nos damos cuenta en el versículo 12, ¿no es cierto? Dice que pasaron muchos días y murió la hija de Sua, mujer de Judá. Después de Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas. Ella era una cananita, pero era parte final ella hace un acto de prostitución para ella de alguna manera pudiera tener descendencia. She's the only one concerned about what God was concerned about, which is the preservation of this godly line. La preservación de esta línea era lo más importante. El linaje era el que tenía que preservarse. Lo que nosotros nos damos cuenta es que acciones siguieron. Entonces, ¿cómo Dios iba a cumplir su propósito? ¿De qué manera? Entonces nosotros nos damos cuenta que pasó. Y es cuando la esposa de Judá muere. Entonces Judá queda también viudo. Se dedica a su tarea de agricultura, estar allí haciendo lo que tenía que hacer. Judá también básicamente se dedica a trabajar la tierra. Y ella sabe lo que estaba pasando. Y entonces lo que hace Tamar es que básicamente se disfraza de prostituta, se quita la viudez. Y lo que hace es que Judá la vio a ella y la tuvo por ramera, porque ya había cubierto su rostro. Entonces, lo que sucede lo podemos leer nosotros ahí en el versículo 16. Y dice, él se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarte a ti. Pues no sabía que era su nuera. Y ella le dijo, ¿qué me darás por llegarme a mí? Y él respondió, yo te daré del ganado un cabrito, de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en la mano. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Lo que nosotros nos damos cuenta efectivamente es que esto iba a ser fácil de identificar en el momento que fuese necesario. El cordón, ¿no es cierto? Algo que tenía que identificar a la persona.
Not exactly like that, but something like that. Bueno, no es como dar la tarjeta de crédito, pero es como el depósito. Ella estaba buscando como un depósito, de alguna manera para estar segura. Entonces ella, que debió haber sido entregada a Sela, pero que no fue entregada, entonces ella queda embarazada de Judá. Entonces esta no era la forma en la que tenía que funcionar, que a través del suegro esto fuera a suceder. No, definitivamente no, es algo grotesco. Y entonces viene esto a convertirse en algo más complicado, porque tenía que él enviar a una persona a pagarle a la prostituta. Y bueno, no lo vemos tan simple, ¿no es cierto? Que tenía que ir a buscar a alguien para pagarle lo que le ha prometido, en este caso a la prostituta. Bueno, entonces dice que no saben de qué están hablando. En el versículo más adelante nosotros nos damos cuenta que podría convertirse en un hazmerreír. Judá se podía convertir en el hazmerreír. Entonces él dijo, vamos a mirarlo en el versículo 24, que viene siendo el acto número 3. El remanente permanece siempre por gracia. Recuérdelo, el remanente permanece siempre por gracia. Y lo vamos a ver desde el versículo 23 en adelante. Y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados, no seamos el hazme reír. He aquí, yo he visto este cabrito y tú no la hallaste. Entonces nos damos cuenta que pasó acá. Pero lo que sí podemos ver es la gracia soberana de Dios acá. Porque cuando Judá fue informado acerca de lo que estaba pasando con Tamar, nosotros nos damos cuenta entonces que ella era una mujer viuda y efectivamente ella llegó a quedar embarazada. Entonces Judá, de acuerdo con la ley, dice él que tiene que morir. Y adicionalmente le está diciendo que tiene que ser quemada. Entonces nosotros estamos viendo la manera en la cual está habiendo una retribución por una inmoralidad sexual. Y por esa inmoralidad sexual debería ser quemada. Es duro. Es realmente malvado. No hay un proceso. No nos damos cuenta quién es el padre. Y nosotros nos damos cuenta que de alguna manera es una violación de la ley de Israel. Entonces nosotros nos damos cuenta, dejemos a Sela fuera de la escena por ahora. Entonces, ¿qué pasa acá? Nosotros nos damos cuenta que públicamente, a través de la petición de Judá, él está pidiendo fácilmente que él sea quemado, que ella sea quemada en el versículo 25. Pero ella dice en el versículo 24 que sea quemada, pero en el versículo 25 ella tenía la tarjeta de crédito de él. Lo que nosotros nos damos cuenta es que ella tenía todo lo que necesitaba para darse cuenta quién era el Padre. Y por eso tenía ella en el versículo 25 el cordón, tenía el báculo y el sello. Entonces en el versículo 26 lo que nos damos cuenta es que Judá lo reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Lo que nos damos cuenta acá, es efectivamente llegó el momento en que sucedió algo que no debía haber pasado, pero sucedió. No hicieron lo correcto, pero llega el momento en el que nos damos cuenta de cómo hay la convicción de pecado sobre él, sobre Judá, y él dice que ella es más justa que él. Él se siente reconvenido por su pecado, porque él no le dio a Sela, su hijo. No dice que ella debería ser quemada nuevamente. No, nada de eso sucedió. Lo que nosotros nos damos cuenta es que Judá me recuerda la manera en la cual David fue
también confrontado. Cuando el profeta Natán lo confrontó acerca de del pequeño cordero que le había sido quitado a una familia pobre, y David dice que debió haber entonces, ¿dónde está ese hombre para matarlo, para quemarlo? Y Natán le dice que ese hombre es él. Vemos nosotros efectivamente que hay un arrepentimiento, y eso sucede con Judá. Nosotros vemos que hay un arrepentimiento, y por eso dice que es más justa ella que él. Es un pecado que no puede ser cubierto. Ella es más justa que él, porque no le dio a su hijo Sela. Nos damos cuenta nosotros que él no cumplió lo que decía la ley levita. Y la providencia de Dios nosotros la vemos allí presente, porque en medio de todo esto, en una situación pecaminosa, vemos la gracia de Dios allí, porque Tamar no tuvo un solo hijo, sino dos, tuvo twins. Entonces nosotros vemos también la historia de Isaac y de Jacob. Recordemos cuántos hijos tenía Judá, 3. Y 2 de ellos murieron por pecado. Se quedó solo con uno. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió entonces? ¿De qué nos damos cuenta nosotros? Entonces lo que nos damos cuenta nosotros es que finalmente él termina teniendo 2 hijos más, o sea, 3 hijos. Dios le permitió a él ver esa providencia de Dios. Por eso nosotros miramos al revés o leemos de atrás para adelante lo que estaba sucediendo, este tema de Génesis. Después de haber pasado lo que pasó, vemos nosotros que hay como un giro total, porque después de haber visto lo que sucedió aquí en Génesis, cómo el pecado es expuesto y cómo está él deshonrando las responsabilidades y dadas por Dios en la línea familiar. Y Judá culpó efectivamente a Tamar, y vemos nosotros lo que estaba sucediendo a través de la nuera de Judá. Entonces, Judá estaba viendo la revelación de Dios para un plan perfecto, sin darse cuenta, porque hay camino que al hombre le parece recto, pero al final es camino de muerte, pero el plan de Dios es perfecto. Nosotros nos damos cuenta de esto, de cumplir con la responsabilidad patriarcal. Y él siempre estuvo estuvo delegando y esperando para no poder darle a su hijo. Y lo que nosotros nos damos cuenta, que esta cananita resultó en la calle. Porque él no le dio a su hijo Sela. Entonces nosotros nos damos cuenta lo que sucedió. Comprometió la situación de su nuera. Y Judá aprende a través de esta lección la manera en la cual él es expuesto por su pecado y cómo es responsable por su pecado. Pero Judá es reconocido su pecado y automáticamente no es descalificado, sino que un arrepentimiento real demuestra lo que es la gracia de Dios. Recuérdelo, un pecado que trae maldición, pero el arrepentimiento del pecado permite ver la gracia de Dios. José tampoco era un perfecto hombre, era un hombre justo, pero también tenía pecado. Y cuando está cara a cara con sus hijos, teniendo a Simeón como retenido, nosotros vemos a José como él mismo se ve, y también prefiere quedarse con Benjamín, que era el consentido de su padre. Entonces nosotros nos estamos dando cuenta también de lo que estaba pasando ahí, ¿no es cierto? Entonces Rubén, Simeón.
quedaron descalificados, pero en el capítulo 44 nosotros nos damos cuenta que un hombre es levantado, y es la historia de José. Cuando Judá prefiere quedarse en lugar de su hermano, y posiblemente nosotros no nos damos cuenta de ello, no estaba posiblemente aún en su mente, pero nosotros nos damos cuenta lo que estaba sucediendo en ese momento con la historia de José, y cómo podría José le está diciendo que le robaron, que ese hermano que le robó, aún ellos no sabían que él era José, él no se había descubierto, y luego nosotros nos damos cuenta. Judá está hablando. En el versículo 16 del capítulo 44 dice: entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué haremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. José respondió: nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. Pero miremos lo que dice Judá. Miremos lo que dice Judá. Judá intercede por Benjamín. En el versículo 18 dice: entonces Judá se acercó a él y dijo: ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable a tu siervo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi Señor preguntó a sus siervos diciendo: ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos: mi Señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven pequeño aún, que lo nació en su vejez, y un hermano suyo murió, y el que quedó de los hijos de su madre, su padre lo ama. Y dijiste a tus siervos: traédmelo, y pondré mis ojos sobre él. Y entonces dijimos a mi Señor: el joven no puede dejar a su padre, porque si lo deja, su padre morirá. Y esta es la preocupación que tenía Judá. Entonces Judá, en el versículo 32 dice: como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo: si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi Señor, y el joven vaya con sus hermanos. Porque cómo volveré yo a mi padre sin el joven, no podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Aquí nos damos cuenta las palabras de Judá, donde hay arrepentimiento, donde hay entendimiento de lo que Dios ha hecho en su vida. Son las palabras de un hombre que ha visto la providencia de Dios, que se puede ver de atrás para adelante. Y nosotros lo estamos viendo el día de hoy. Él perdió un hijo, después perdió otro hijo. Judá entendió que debería ser un hombre diferente, y él cambió, como lo estamos viendo en este momento. Es otra persona. Él se puso a sí mismo como sacrificio ante José por su hermano. Él estaba pidiendo que fuera el sustituto de Benjamín. Entonces nos damos cuenta que hay una intercesión, y esto nos está mostrando que rompe en el capítulo 45 el corazón de José, y José se da cuenta de ello y hace que todos los egipcios salgan del cuarto, y vemos nosotros entonces que José se descubre ante ellos. Él se da a conocer ante sus hermanos, y él dice que él fue Dios mismo el que le hizo. Dios mismo fue el que hizo que José estuviera ahí, en cabeza de Egipto. Y lo que nos damos cuenta es que Judá, arrepentido, está desplegando y mostrando absolutamente todo ese camino que recorrió. Y nos damos cuenta la manera como él está colocando su vida por la vida de Benjamín. Y Judá cree en la soberanía de Dios, no solo en ese momento, sino que lo hace porque algún día iba a tener un hijo mayor. Y nos damos cuenta entonces a través de la historia que viene un rey, el rey David, y después nos damos cuenta que del rey David es la descendencia del rey de reyes y señor de señores,
By this we know Aquí love nosotros because he nos laid damos down his life for cuenta us. Judah here cómo is functioning like a picture Judá of está the Lord mostrando Jesus Christ. una And we figura look at de lo que Joseph, era the Jesús, powerful Egyptian Jesús ruler in mismo, his eyes, porque Él and está sees dando, trembling Judá Benjamin se está and thinks of the harm sacrificando it por would su do to the hermano, father. como He says in such a Jesús se dio en Christ-like way, "Take me sacrificio instead." por It's that kind nosotros, of los noble pecadores. sacrifice Nos that damos will cuenta de lo mark que es the un tribe of sacrificio Judah noble. and the scepter that they carry. Y A Judá lo chapter está like this haciendo de reminds esta us to manera fix para our minds recordarnos and y que hearts coloquemos nuestras on mentes en God's nuestros good, corazones gracious, en wise, cómo sovereign Dios providence and rule. graciosamente It gives us the está assurance that even usando sinners like su us providencia can be para changed extender su and gracia saved and y redeemed cómo and Él used to cambia, accomplish God's Él redime amazing y sovereign cómo Él purposes, hace that he que can los overcome the propósitos sin de Él and darkness sean in our own perfectos, lives and venciendo el histories pecado and choices a and través de la families and historia, en experiences, and use familias, them to accomplish en his diferentes ultimate situaciones, good. para últimamente darnos The cuenta que su gracia es preservation, buena. brothers, of the remnants, Hermanos, entendamos the la continuance of the perseverancia remnants del is remanente. solely and completely a Es product of God's completamente bajo la grace. soberanía de In this Dios. dark age, En esta the época en la church que will estamos, prevail. God's la people iglesia will be va a preserved in spite prevalecer of sin, y Dios va a societal prevalecer a su decay, iglesia. and Satan's En esta época en la que devices. estamos viviendo, Christ will sabemos accomplish all his good que purposes. Dios, His a church través de will grow. Cristo His Jesús, shepherds will be ha sustained, permitido and que his su sovereign iglesia grace will be sea magnified. sostenida y que la We can gracia thank soberana God de Él because esté God presente, saved porque a Judahite Dios by his grace all those salvó years a ago, Judá and a God través will de su always gracia. preserve Y hoy that nosotros remnant. vemos también, All muchos those años Judeans después, until que the Dios finest mismo and nos fullest ha expression of preservado this royal y nos ha line mantenido would be brought como forth su in the iglesia. fullness of time. And someday, brothers, Y algún día, hermanos, we will all read todos Providence nosotros vamos a backwards and see that leer every esa single providencia episode de atrás para of an adelante. intervention of God's grace, Cada every intervención de la tear gracia and de every Dios, sorrow, cada will lead momento like de a pronto river to the throne de of preocupación o God, de tristeza where we nos will está see that llevando al lion-like trono de ruler, Dios. God's own son, Dios, Judah's descendant and Judah's descendiente Lord, and it will de all Judá, be worth it Jesús, because it was descendiente de la all tribu de grace Judá, nos that damos cuenta preserves que them. hay preservación de los santos Father, en thank Cristo you Jesús. for your word and all its richness. Thank you for the truth that we've heard about election today, about you preserving your remnant by grace. None of us deserve salvation. It's all from your mercy. Señor, todo es por So tu God, thank gracia. you for Te damos preserving gracias, us, for Señor, porque tú sustaining nos us. has preservado. Thank you for your Te perfect damos gracias por sovereignty. tu soberanía In Jesus' perfecta. En nuestro Amen. Señor Jesucristo oramos. Amén.